¿Alguna vez has preparado un pollo que parecía prometedor, pero terminó siendo seco y sin vida? Te sorprendería saber que hay 9 errores comunes que todos cometemos. ¿Quieres descubrir cuáles son para evitar que esto te vuelva a suceder? Si es así, quédate hasta el final. Desde la elección de la pieza ideal hasta la cocción perfecta, te compartiré tips sencillos que cambiarán para siempre la forma en que cocinas el pollo. Vamos a darle un cambio a esos platillos y asegurarte que cada bocado sea inmemorable. ¿Sabías que no todas las piezas de pollo se cocinan de la misma manera? Es muy común que todos piensen que la pechuga de pollo es la mejor opción para cualquier tipo de receta, pero quizás así estás arruinando tu plato sin que te des cuenta. Si estás buscando un plato jugoso y lleno de sabor, prueba a usar muslos o piernas. Estas partes tienen un contenido de grasa natural que mantiene el pollo húmedo durante la cocción. En cambio, si prefieres una opción más ligera, ideal para recetas saludables, la pechuga de pollo es tu aliada. Así que la próxima vez que cocines, piensa primero qué tipo de textura y sabor quieres lograr y elige la pieza de pollo que mejor se ajusta a tu plato. Es un cambio pequeño que hará una gran diferencia en tus recetas. ¿Te ha pasado que cocinas el pollo y en vez de quedar crujiente, termina siendo algo deslúcido? Si es así, puedes que estés cometiendo un error muy común: no secar el pollo bien antes de cocinarlo. Este sencillo paso es clave para mejorar la textura. Cuando no secas bien el pollo, la humedad impide que se dore y quede crujiente como debería. El resultado puede ser un plato menos apetecible y sin esa capa dorada que todos amamos. Así que toma una toalla de papel y sécalo antes de cocinar. Especialmente haz esto si lo vas a saltear o asar. Es un pequeño truco, pero en verdad marca una gran diferencia en el resultado final. ¿Has sentido alguna vez que a tu pollo le falta ese toque especial? Esto puede suceder si omites un paso clave: marinar o sazonar adecuadamente. Muchas personas marinan por muy poco tiempo e incluso se saltan este paso por completo, y esto afecta significativamente el sabor final del plato. Para realzar los sabores, déjalo en una marinada con tus ingredientes favoritos por al menos 30 minutos. Si tienes tiempo, déjalo un par de horas en el refrigerador. Este paso permite que todos los sabores penetren y hagan toda la diferencia en el resultado. ¿Alguna vez te ha sucedido que has cocinado el pollo y te ha quedado seco por fuera pero crudo por dentro? Esto suele suceder cuando cocinamos siempre el pollo a fuego alto. Cuando el fuego está demasiado alto durante toda la cocción, el exterior se dora rápidamente, pero el interior no tiene tiempo suficiente para cocinarse de forma pareja, resultando así en un pollo seco por fuera y poco jugoso por dentro. La solución es muy simple: comenzar con fuego medio alto y luego reducir la temperatura. Así permites que se cocine bien por dentro, manteniendo su jugosidad y textura. ¿Sabías que uno de los errores más comunes al cocinar el pollo es no dejarlo reposar antes de cortarlo? Muchos cortan el pollo de inmediato y esto puede arruinar todo nuestro esfuerzo. Cuando cortas el pollo justo después de cocinarlo, los jugos se escapan, dejando la carne seca y menos sabrosa. Y por supuesto, no queremos eso. La solución a esto es simple: déjalo reposar entre 5 y 10 minutos antes de cortarlo. Este tiempo permite que los jugos se distribuyan dentro de la carne, lo que resulta en un pollo mucho más jugoso y delicioso. ¿Alguna vez has intentado cocinar pollo congelado o pollo que no se haya descongelado completamente? Este es un error que sin duda puede costarte un buen plato. Cocinar pollo congelado o pollo que no se haya descongelado completamente significa que tu pollo no se cocinará uniformemente. También es muy fácil que el pollo te quede crudo por dentro, y eso sin duda es un gran no. La solución es sencilla: saca el pollo del congelador con anticipación para que se descongele en el refrigerador. Si estás corto de tiempo, puedes usar la opción de descongelar en tu microondas o sumergirlo en agua fría. Recuerda, nunca en agua caliente, ya que eso puede cocinarlo por fuera antes que el interior esté listo. ¿Te has dado cuenta que el pollo no te queda crujiente cuando lo cocinas? Puedes que estés cometiendo el error de empezar con una sartén fría. Si comienzas a cocinar en una superficie fría, el pollo no se sellará adecuadamente y perderá esa deliciosa capa crujiente que todos buscamos. La solución para esto es muy fácil: precalienta la sartén o la parrilla durante unos minutos antes de agregar el pollo. Cuando esté caliente,
Agrega el pollo. El sonido de chisporreteo que escucharás es señal que todo va por buen camino. ¿Alguna vez has servido el pollo y te has encontrado con una piel gomosa? Esto sucede muy fácilmente si no prestas atención cómo la cocinas, y así arruinas todo el plato. Una piel crujiente es clave para un buen pollo. Para lograrla es importante dorarlo adecuadamente y nunca cubrirlo con papel aluminio durante la cocción. La solución es simple. Cocina el pollo a una temperatura más alta al principio para lograr ese dorado crujiente. Si lo cubres, perderá esa textura crujiente que tanto nos gusta. Así que deja que la piel se dore bien. Y por último, uno de los errores más grandes a la hora de cocinar el pollo es no atreverse a experimentar con nuevos sabores y especies. El pollo es una carne versátil que absorbe sabores increíblemente bien, así que no tengas miedo a la hora de experimentar con nuevos sabores y especies. Prueba diferentes hierbas, especias y marinadas, desde el clásico ajo y el perejil hasta las combinaciones más atrevidas como el curry o cítricos. Tus papilas gustativas te lo agradecerán. Y ahí lo tienes. Estos son los 9 errores más comunes que tú debes evitar si quieres que tu pollo siempre quede delicioso. Tu platillo no solo se verá mejor, sino también tendrá un sabor increíble que dejará a todos pidiendo más. Ahora quiero saber de ti. ¿Te han pasado alguno de estos errores? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu experiencia o si tienes algún truco secreto para cocinar el pollo que quieras compartir. Siempre estoy buscando nuevos consejos. Y si te gustaron estos tips y quieres más formas de mejorar tus recetas, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima aventura gastronómica.